Sí, sin problema. Perfecto. Entonces, vámonos a la presentación. Entonces vamos a trabajar con el material guía del 0.2 y vamos a empezar. Normalmente cuando vamos a desarrollar una delimitación de la estrategia, los principales errores dentro de la concepción de la estrategia como tal es el entendimiento de los assets digitales y el entendimiento de la información que ustedes deberían tener para poder desarrollar, siendo el brief una de las acciones más importantes que vayamos a desarrollar. Entonces, normalmente este es el índice de acciones que uno utiliza para hacer unas campañas o para hacer acciones que te delimiten el crecimiento exponencial, pero el crecimiento exponencial solo se va a determinar cuando se desarrolla un objetivo general bien o cuando se desarrollan objetivos específicos bien, que estén delimitados por las tácticas de marketing digital o que estén delimitados por los procesos que estás buscando, adquisición o retención. Generalmente, todas las estrategias de marketing y todas las estrategias de lo que estamos buscando o se van porque quiero adquirir rápidamente clientes o porque quiero retener rápidamente a mis clientes o porque quiero hacer un lifetime value de más de 2 años con estos mismos. Entonces, para todos es importante que cuando nosotros delimitemos ese objetivo general y ese objetivo específico se vuelva nuestro camino estratégico de desarrollo y nos dé el camino y nos diga hacia dónde vamos. ¿Por qué es importante estas acciones que nosotros vayamos desarrollando y demás? Porque si ustedes como cliente no delimitan los caminos estratégicos que tienen que trabajar nosotros, los mercenarios de marketing digital o los mercenarios de publicidad, nosotros no vamos a lograr los objetivos que ustedes nos planteen, ese objetivo general o los objetivos específicos o lo que estemos buscando. Eso es bien importante porque en función de todo lo que nosotros estemos desarrollando, estemos ejecutando y estemos entendiendo, lo que buscamos es el cumplimiento del objetivo general, el cumplimiento de los objetivos específicos. Para que nosotros podamos delimitar eso, siempre trabajamos con este esquema, que es el esquema estratégico. ¿Qué tiene de importante este esquema estratégico? Tiene un mapa de negocio con líneas empresariales y la marca. Entonces, partamos del ítem número 1. ¿Cuál es la idea de negocio? ¿Cuál es el proyecto de negocio? ¿Y cuál es el entendimiento del modelo de negocio que ustedes están trabajando? Puede ser venta de gafas, puede ser torneos de gaming, puede ser lo que ustedes quieran, puede ser hasta una agencia de publicidad. Entonces, la delimitación del modelo de negocio me va a permitir saber dónde estoy parado y cuál es la densidad de palabras clave que yo voy a desarrollar a nivel táctico y cómo es la información que yo necesito sustentar, desarrollar o ejecutar para que podamos desarrollarlo y co-crearlo juntos, porque ustedes como cliente y las agencias o los freelance o los equipos deben entender y deben delimitar en dónde estamos parados y para dónde vamos. Las líneas empresariales o las ejecuciones del desarrollo de las líneas empresariales sobre productos o servicios son las cosas que nos van a hacer vender más. En este caso, vamos a vender más conejos de peluche, vamos a vender más ganchos, vamos a vender más apartamentos, vamos a hacer un leasing, vamos a hacer una ejecución. ¿Cuál va a ser? Cuando entendemos cuáles son ese montón de productos que nosotros vamos a ejecutar sobre el modelo de negocio y el entendimiento y la densidad de palabras clave que nosotros tenemos que hacer en el codesarrollo del branding, nosotros tenemos 3 ítems específicos y sobre esos 3 ítems, branding, cómo se llama la marca, productos o servicios que yo voy a vender y cada uno tiene un costo por adquisición o un CPA, el cual me permite delimitar cuál es mi grupo objetivo y hasta cuánto voy a invertir y cuál es el modelo de negocio o la línea de negocio. La línea y el modelo de negocio me permite crear ese environment o ese entorno donde yo voy a estructurar la comunicación y donde me voy a parar. El modelo de producto o el modelo de servicio me va a permitir delimitar el costo por adquisición y cuánto me va a costar adquirir o retener esos clientes y cuánta plata o necesito levantar en una ronda de inversión o necesito en un plan de medios o necesito dentro de un desarrollo de contenido o cómo lo voy a ejecutar. Y la marca, sea una marca personal o sea una marca como tal, me va a permitir pararme,
me va a permitir construir esa narrativa de comunicación que debería ser la narrativa de comunicación en función del camino del héroe, que se los voy a explicar más adelante, que te permita poder contar una historia del conejo que no sea solo producto, precio, plaza, promoción, demostración de producto, sino que como el conejo pueda estructurar una narrativa que te conecte a ti como persona. Les voy a dar un ejemplo. Existen ciertas marcas que solo hablan de producto, de precio, de plaza y de promoción. Eso quiere decir que solo muestra su producto en cada una de las publicaciones y en cada una de las publicaciones pues se va a delimitar qué es lo que estoy vendiendo. Entonces yo estoy vendiendo en este caso esta lata y esta lata ¿por qué la estoy vendiendo? Entonces tengo un empaque de 6 laticas o tengo la latica sola o tengo la latica con el precio, o tengo la latica en Usaquén, o tengo la latica en Panamá, o tengo la latica en otra parte. Pero desde la delimitación y extrapolándolo a una persona, cuando una persona solo te habla de lo que hace, o solo te habla de plata, o solo te habla de dónde vive, o solo te habla de una cosa, te sesga totalmente y al momento en que te sesga totalmente, ¡pum!, lo eliminas dentro de tu cabeza. Y eso es lo que pasa casi siempre con las imágenes con las marcas de performance o con las marcas de retail o con las marcas que están buscando crecer económicamente, porque se concentran en netamente hablar del producto y no toda esa historia o toda esa comunicación que tiene que ver sobre el producto. Entendiendo esto, pues cuando ya vamos a desarrollar esa estrategia general que vamos a ejecutar, pues tenemos que partir de unas hipotetizaciones iniciales que lo vimos en la clase pasada. Para poder desarrollar las hipotetizaciones iniciales, necesitamos entender en qué estamos parados, cómo es la marca, cómo se comunica, cómo se desarrolla, cómo es si fuera una persona, cómo la podemos entender. Y esas preguntas, que generalmente son 63 preguntas que te permiten delimitar cuál es el estado de los assets y cuál es el brief y cómo desarrollarlo, pues nos permite tener los antecedentes de métricas o los antecedentes de toda la compañía o la historicidad de la compañía para que nosotros podamos proyectar uno de estos crecimientos o podamos proyectar. La principal queja cuando uno trabaja con compañías o cuando uno está trabajando no desde el lado de ser agencia de marketing digital, sino desde el lado de freelance o desde el lado de colaboradores o consultivos que puedan ayudar, es que normalmente los gerentes no tienen idea o no tienen la concepción de qué queremos y para dónde vamos. Y ese qué queremos y para dónde vamos tiene que estar delimitado desde el objetivo general. Cuando nosotros entendemos, nosotros a nivel de las compañías, nosotros a nivel de nuestras empresas o nosotros a nivel de nuestras ideas de negocio entendemos para dónde vamos en tanto tiempo, nosotros podemos ver si el presupuesto que nosotros tenemos o el presupuesto asignado dentro del 2023 va a ser el presupuesto acorde para las acciones que nosotros estamos desarrollando o no. Y cuánto presupuesto más o cuántas acciones más en la delimitación del primer Q nosotros podríamos desarrollar. Por eso es importante que dentro de las acciones nosotros tengamos una delimitación de quién es nuestro grupo objetivo, cómo se comunica nuestro grupo objetivo y cómo entiende, porque eso nos va a permitir dentro de un discovery rápido a partir del Business Manager o de un discovery rápido a partir de Google, saber cuánto es el tamaño del mercado, cuánto es el costo del tamaño del mercado, que generalmente se simplifica en una sigla que se llama TAM, o cuánto es el tamaño del mercado dispuesto a comprar nuestro producto, que sería el SAM. Cuando nosotros delimitamos el TAM y el SAM, pues nosotros podemos delimitar a cuánto porcentaje podemos llegar. Podemos llegar al 2% de la población, podemos llegar al 3% de la población que está en estrato 6 en Bogotá o en estrato 5 o en estrato 6, que gana un salario integral y que puede arrendar un apartamento por arriba de los 4 millones de pesos. Entendiendo como esto y entendiendo ese tamaño del mercado dispuesto a invertir, dispuesto a adquirir tu producto y tamaño del mercado dispuesto a adquirir tu producto y que tú puedas manejar dentro de la estrategia de marketing digital, pues entiendes que las acciones, que dónde estás parado, además de la marca, además del modelo de negocio y además de los productos y servicios que vayas a desarrollar, pues tienes que entender cómo están tus assets digitales y si tus assets digitales están en tiempo y forma para que tú puedas crecer. El primer ítem en específico para poder desarrollar una estrategia de marca coherente es un benchmark a competencias
directas y a competencias indirectas. El segundo es el dimensionamiento del mercado. El tercero es cuál es el discurso de venta o cómo desarrollan el discurso de venta para yo generar un journey de conversión o generar un camino entre un punto A o un punto B para saber yo cómo tengo que hablarle, cómo tengo que decirle, cómo tengo que hacerlo para conquistarlo. Y entendiendo eso, cuando yo conquisto a ese cliente, cuando yo conquisto a ese gobierno, cuando yo conquisto a ese jugador, ¿qué es lo que tengo que hacer para mantener esa relación? Que sería el lifetime value. Ese lifetime value me permite saber que yo puedo perder plata al inicio por adquirir un cliente, pero yo la voy a recuperar con 4 compras más. Entonces entiendo que voy a llegar a pérdidas y voy a entrar a pérdidas, pero voy a ganar al final del ejercicio, al final de la estrategia. Con esto delimito ese journey y ese journey va a estar mapeado como Insta Stories para generar atención, contenidos en el feed para que las personas entiendan, link a WhatsApp para que me escriban por un apartamento. Después del link a WhatsApp, llamada para agendar una visita. Cuando agendan la visita, 3 emails de recordatorio para la confirmación de la oferta. Cuando está confirmada la oferta, tiene un proceso de ongoing o de onboarding. Ese concepto de onboarding, ¿cuál es? Contrato, firmas, cierre, depósito, etcétera. Y cuando ya tiene la persona eso, es ¿qué vamos a hacer con ese contacto? ¿Qué vamos a hacer con esa base de datos? ¿Cómo voy a monetizarla con los datos que yo ya tengo? ¿Será que puedo montar un DCPM? ¿Será que puedo poner un PMP? Que ya son siglas desde desarrollo de pauta que me permiten trabajar con mi propia base de datos. Cuando ya tengo el journey totalmente mapeado y ejecutado y tengo ese objetivo general y ese objetivo general está desarrollado desde el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué, y los objetivos específicos ya están muy bien desarrollados, entiendo que mis grupos objetivos a partir de la demografía, la psicografía, pueden ser homogéneos, pero pueden ser diversos. Cuando yo entiendo la diversidad del grupo objetivo, pero que me está comprando basado en una necesidad y esa necesidad visceral se puede manifestar en una hipersegmentación de un buyer persona que siente, que ve, que ejecuta, yo puedo entender que hay muchas personas que le pueden gustar los conejos de Mimiso, a una niña de 2 años, a un chino de 3 años o a una mamá de 35 años o de 36 que piensa que es el mejor regalo para un conejo y a una estúpida como yo que le gustan los conejos. Entendiendo como eso, miren que hay diferentes matrices de audiencia. Todos compran el mismo producto, pero todos tienen un uso totalmente diferente para esto y son decision makers totalmente diferentes dentro del journey de conversión, dentro de la compra como tal o dentro de la acción de un MQL, Marketing Qualified Lead, un SQL, un Sales Qualified Lead o una venta exitosa. Y si la delimitación del conocimiento antropológico y sociológico de el dueño del conejo, me permite co-crear contenidos de valor que me alejen un poco del desarrollo de producto, frase, precio, promoción, indexación y pagos, pues yo genero una matriz de audiencia para empezar a crear desarrollos de comunidades que sean totalmente afines sobre los productos desde el mapa de negocios, las líneas empresariales y la marca para hacer cumplimiento en tiempo y forma de las acciones que yo estoy proponiendo. Y nos ha pasado un montón que vienen amigos o vienen otro tipo de empresas o vienen acciones que nos dicen, ah, yo le tengo la solución infinita o yo le tengo el hack o yo le tengo ciertas cosas para que usted cumpla su meta de facturación. Lo vemos mucho en la publicidad. Le enseño fácilmente cómo hacerlo. Entendiendo este modelo estratégico para crecimiento exponencial o para scientific advertisement, pues entendemos que no es fácil porque la metodología es súper concreta, debe estar en cumplimiento exacto y que cuando uno empieza a desarrollar esto se vuelve un mamotreto gigante, porque además de los gustos o la percepción o la ejecución que nosotros estemos desarrollando para esto,
que es la estrategia de comunicación o crecimiento exponencial de una compañía, tenemos que cumplir unos retos corporativos que posiblemente no estén en este cuadro. Retos corporativos como compañías que todavía piden likes dentro de Instagram, que no está mal. Todavía hay personas que lo hacen y lo hacen por unas ciertas acciones de reputación, los hacen por tener audiencia relacionada o lo hacen por otro tipo de acciones, que es totalmente válido y que es muy satanizado dentro del marketing digital. Pero esos retos corporativos o ese entendimiento de los retos corporativos hace que la diversificación del presupuesto tenga dos fines como tal. Tenga el fin del objetivo del objetivo general o la defragmentación de los objetivos específicos y el fin de los retos corporativos. Estos retos corporativos sí o sí se deberían cumplir a cabalidad. Y cuando tú entiendes esto, pues puedes montar un modelo de negocio bajo estrategias de marketing digital que te permita adquisición sistemática de clientes a partir del entendimiento de la hipotetización científica, y esa hipotetización científica te va a validar experimentación, y esa validación o negación de la experimentación te va a mejorar el consumo presupuestal, te va a entender el consumo presupuestal y vas a hacer acciones que te permitan crear marca, vender productos y posicionarte en un rubro del modelo de negocio. Cuando lo vas ejecutando desde esos puntos de vista y vas desarrollando, pues vas a ir empezando a hacer este tipo de acción. Lo primero que es, y lo que más falta dentro del entendimiento de las estrategias de marketing digital, es que generalmente debemos empezar con una introducción. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es la idea? ¿Qué es la acción que vamos a desarrollar? En cumplimiento al mapa de negocio con líneas empresariales y la marca. ¿Esto por qué? Porque ustedes como líderes de compañía o ustedes como líderes de sus negocios o como líderes de sus equipos tienen que hacer esa pequeña introducción y el entendimiento lógico para que cualquiera pueda captar ese objetivo general que no lo tienen planteado, pero que sí lo tienen visualizado dentro de la compañía, que hace que tú te conectes con estas cosas. Siempre empezamos sobre la documentación de la compañía, qué es el proyecto, cuál es la idea y qué es lo que queremos lograr. Esto me van a decir, pero Mónica, Manuela, esto es más de lo mismo. Y no. Normalmente cuando uno contrata una agencia de publicidad, uno contrata una agencia de marketing o contrata otro tipo de modelos de negocio que permitan hacer este tipo de acciones, pues generalmente los clientes no llegan con una explicación tácita de qué es su compañía, de cómo se entiende su modelo de negocio o cómo se entiende su proyecto, cuáles son esos retos corporativos que usted puede tener, cómo empezar a vender en menos de un mes, incrementar en 50,000 seguidores en 2 meses su perfil de Instagram, o puede ser un desarrollo de una idea. Tengo una idea cruda, esta idea es un marketplace, este marketplace lo que voy a negociar son personas de Bogotá y lo que voy a buscar es que a partir de este marketplace puede haber los solteros, las solteras o les solteres de Bogotá, y con eso pueda introducir una persona nueva. O cómo quieres desarrollar. Si tú tienes unos retos corporativos totalmente complejos, como tienes un Magento Community, tienes un Shopify, tienes una página a la medida, tienes un desarrollo que tú sabes que es complejo y que esto va o a incrementar el potencial de tu modelo de negocio, de tu idea de negocio, o que pueda ser una piedra en el camino, lo deberías ejecutar de cómo introducir el proyecto y cómo poderlo desarrollar. Cuando nos vamos al brief, y esta, digamos que es una de las principales quejas, es que los clientes no saben llenar brief, las agencias no saben leer brief y demás, es entender cómo la concepción del brief me va a dar la hipotetización del crecimiento o las victorias tempranas. ¿Cómo se desarrolla? Lo primero tengo que entender es quién es la marca. La marca no es un conejo. La marca es una extrapolación sensible desde un ideal, y ese ideal, ¿qué es? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que permite? Este conejo es un conejo que me compré el día del Año Nuevo Chino, porque estamos en el Año Nuevo Chino de agua. Entonces, para la percepción de cualquier persona, es un conejo de materiales reciclados.
Desde la percepción mía, es un conejo de agua para celebrar el Año Nuevo Chino. Desde Mimiso, que es la empresa que fabricó esto, es un conejo en materiales reciclados. ¿Cuál es la diferencia entre las tres variables? Es la variable emocional con la cual tú cuentas el cuento o con la cual tú desarrollas. Cuando tú tienes una marca de ropa, esa marca de ropa tiene que connotar un estilo de vida, tiene que connotar una contracultura, tiene que connotar una comunidad. Si tú no tienes una comunidad, una contracultura o algo que mueva a las personas, siempre vas a invertir todo eso que te falta o todas esas carencias en pauta. Y cuando empiezas a sobreinvertir en pauta, que esto es muy común, los medios de comunicación como Google, como Facebook, como TikTok y demás, se acostumbran a que tú pautes porque tú eres una renta. Y entonces cuando tú careces de ese quién soy yo, aumentas la inversión en medios. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres desarrollar este proyecto de estrategia? ¿Quieres crecer al 2X? ¿Quieres crecer al 3X? ¿Tienes que cumplir la meta de facturación? ¿Cuánto es la meta de facturación? Si la meta de facturación fueran usuarios, ¿cuánto debería ser? ¿Qué le quiero transmitir a mis clientes? ¿Cuál es esa personalidad de marca o cuál es esa emotividad que les quiero desarrollar? Quiero, si soy una empresa de ciberseguridad, quiero decirle a mis clientes que se va a sentir totalmente seguro contra las cosas que le pueden pasar, o si soy una empresa de tecnología, qué es lo que quiero ejecutar o quiero desarrollar, o si soy una empresa de moda, qué es lo que busco. Busco además de calidad, de innovación, además de innovación y de calidad, que soy para toda la vida, qué es lo que quiero ejecutar. Sobre mis propuestas de valor, cuáles son los ideales de la propuesta de valor y cómo magnifico desde entendimientos, qué es lo que quiero demostrarle, cómo lo quiero desarrollar y cómo lo voy a ejecutar. Y una cosa muy importante que siempre se nos olvida, y más cuando estamos en startups de base tecnológica, es cómo el eslogan, cómo el equipo o cómo los productos aportan en los niveles de valor o aportan a las acciones. Es muy normal que cuando estamos hablando de real estate veamos demasiados apartamentos o casas o acciones divinas, pero no vemos mucho a las personas que están ahí, que nos hacen respaldar, que van a cuidar nuestro dinero, que ese apartamento que vamos a alquilar o que vamos a comprar, está el realtor que nos va a cuidar. Y esto lo hacen muy bien los norteamericanos porque demuestran muy bien cuál es el eslogan o el concepto de campaña en función de la narrativa de comunicación, el equipo como solidez y como desarrollo de crecimiento hacia marcas personales y las marcas personales como aportan niveles o cómo aportan valor a las compañías o los productos desde la demostración de productos para la diversificación del servicio. Muchas veces tenemos un servicio que está productivizado como mi propia agencia y a veces uno se concentra en el modelo de negocio y se concentra en que supuestamente somos una agencia de growth hacking, tenemos un montón de productos. El crecimiento por productos a veces es más fácil que el crecimiento por modelo de negocio y por ende siempre deberías tener los tres como acciones. Y esto en función de la delimitación de las acciones que nosotros les entregamos a nuestros community managers, a nuestros traffickers o a otro tipo de acciones, pues nos permite que hagan unos contenidos de valor que aporten y divierten y que nos conecten con las marcas y que nos ejecuten dentro del entendimiento es qué tiene esa marca o qué problema soluciona esa marca para que yo pueda estar correlacionado con eso. Entendiendo eso, vamos al principal de las acciones que nosotros tenemos, el producto y lo que soluciona el producto. Entonces, nosotros podemos pararnos dentro del modelo de negocio que somos un realtor, nos podemos parar súper fuerte ahí, pero ¿qué es el problema que solucionamos? El problema que solucionamos y cuando atacamos al problema que solucionamos y atacamos a esa necesidad del ser humano, la conversión o el estado de la misma es mucho más fácil. Eres un gamer que estás mamado de que tus papás te regañen en la casa porque lo único que haces es jugar, pues vas a empezar a concursar para ganar plata y para poner plata en tu casa. Apelas al problema.
Estás mamado de tu apartamento o del barrio que estás viviendo porque hay una construcción hace años en tu edificio. Busca esos insights de comunicación que te hacen apelar al problema y a la solución. ¿Y cómo generas esa narrativa? Generalmente la descripción del problema y la empatía al problema es mucho más fuerte que la demostración de productos. Y ahí nosotros entendemos que nuestro grupo objetivo, nuestro target o nuestro buyer persona siempre está coaccionado por lo que siente, por lo que ve, por lo que oye, por sus miedos, por sus carencias o por su misma realidad en específico. Nosotros tenemos una oportunidad bastante grande y estando en América, que es una recesión económica. Las recesiones económicas nos permiten apelar a las carencias o a las necesidades de esa persona y poder generar insights de comunicación que sean realmente interesantes para las personas. Esos insights de comunicación basados en las carencias, basado en el problema y basado en el entendimiento del público objetivo, del target y del buyer persona, te permite hacer experimentaciones rápidas para las ejecuciones de tácticos que te permitan victorias tempranas y esas victorias tempranas las puedas correlacionar. Les doy un ejemplo. Si mi compañía en este momento no estuviera vendiendo lo que estuviera vendiendo, yo me iría dentro de públicos objetivos, que fueran públicos objetivos que estuvieran viviendo crisis, carencias y demás, y con esas crisis, carencias y demás, yo poder entender cuál es el modelo de negocio sobre la carencia de esa persona y no le voy a demostrar que hay un mar de esmeraldas al frente, lo que le voy a vender son palas. ¿Por qué? Porque lo que le importa a esa persona es salir adelante, no ganarse un tesoro en específico. Entiendo cuál es la necesidad visceral del usuario, entiendo cuáles son todas sus motivaciones, sus carencias y demás, y con eso empiezo a construir modelos de comunicación o modelos de narrativa que te permitan crecer. Y esto hace que tú tengas un par de referencias o un par de competencias, competencias directas, competencias indirectas o modelos de negocio que podrían competir desde lo que tú eres. Y no es para que tú te copies ni para que hagas lo mismo que esa persona, porque muchas veces, y esto me pasaba mucho en la categoría de seguros, que mis jefes en ese momento veían lo que estaba haciendo la competencia de seguros y querían que nosotros hiciéramos exactamente lo mismo. Nosotros hacíamos y copiábamos y echábamos nota exactamente lo que hacía la competencia y la competencia estaba igual de perdida que uno. Y entonces quemábamos billete, estábamos pendientes de la competencia estaba más perdida que nosotros y la competencia volvía y nos copiaba de repente. Entonces, ¿cuál es la mejor moraleja de esto? Es como si fueras un deportista de alto rendimiento que estuviera buscando ir a los Olímpicos. Sí, si bien tú tienes que tener a la competencia al lado porque tiene un tiempo establecido y ese tiempo tú lo tienes que mejorar, tú lo tienes atrás y él tiene un modelo, un entrenador y una acción diferente, tú miras su tiempo, pero sigues. Y eso te ayuda a que en los cuadrantes que vamos a trabajar y dentro de las acciones que vayas a trabajar, tú mires en qué cuadrante estás, cuáles son tus diferencias y casi que dentro del modelo de la narrativa de comunicación y el entendimiento de la comunicación y casi dentro del desarrollo tecnológico seas totalmente diferente a ese cliente. Y en esa totalmente diferencia, pues tú haces que si la competencia está invirtiendo mucho, le chupa rueda, que es como más o menos en ciclismo, o si la competencia no lo está haciendo tanto ruido, tú puedas estructurar un modelo de comunicación a partir de contenidos o de acciones orgánicas que te permitan crecer más rápidamente. Cuando tú definitivamente dentro de la hipotetización necesitas adquirir clientes inmediatamente, lo mejor que puedes hacer es una campaña de performance y esa campaña de performance la sacas en TikTok, la sacas en Instagram y la sacas en Google, pero si tu competencia o tú estás medianamente estable con la adquisición que estás teniendo en este momento de manera orgánica, tú podrías priorizar dentro de la estructura un contenido relacionado o un setup de SEO que te permita estructurar tu modelo de negocio y esté denso, la palabra es denso, es muy buena, que esté denso y fuerte, y con esto tú poder empezar a desarrollar. Unos tips rápidos dentro del entendimiento de las observaciones y demás es, uno, una base tecnológica por arriba de 70 puntos de SEO
hace que tu conversión en pauta sea mejor. Si no tienes los 70 puntos de SEO, tú no deberías estar pautando y deberías estar estructurando todo a tu asset digital. Tu asset digital más importante, que es el que guarda ID Device, que es tu página web. Número 2, si tú compraste seguidores o no tienes un engagement rate por arriba del 1 o del 2 en función de Instagram, tú no deberías pautar. ¿Por qué? Porque si bien tú necesitas una adquisición sistemática de clientes y necesitas hacer unas acciones, no tener un engagement rate por arriba de un dígito 1 o 2 no te permite tener crecimiento y las segmentaciones de las campañas no van a ser buenas. Y número 3, dentro de las observaciones, lo que más falla en los públicos latinoamericanos o las acciones latinoamericanas es en su base tecnológica, porque su base tecnológica no responde a todas las necesidades y nos coaccionamos un montón, porque como nuestra base tecnológica no es buena, porque generalmente es un WordPress o generalmente es un Shopify, y si no está bien implementado, bien ejecutado y demás, van apareciendo errores, cambios y demás que no te permiten crecer, además de acciones de pauta que se te va a consumir todo el dinero. Cuando ustedes vayan a hacer este ejercicio, que es la primera diapositiva que esperaría que la hagan, es quién es la marca con la cual ellos van a trabajar, para qué quieres desarrollar todo este modelo de negocio y esta estrategia de marketing digital en función de estas acciones, qué es lo que quiero transmitirle a mis clientes y lo vas a sacar por valores. ¿Cuáles son mis principales propuestas de valor? No puedes decir innovación y no puedes decir servicio al cliente porque esto sería intrínseco a todas las empresas. Todas las empresas tienen que innovar y todas las empresas deben tener un buen servicio al cliente. Avianca no está de acuerdo con esto, pero todas las empresas dentro de su propuesta de valor deberían tener innovación y servicio al cliente, por lo cual lo que estoy buscando es que tú dentro de Bullet Points empieces a desarrollar cuáles son las propuestas de valor. Entendiendo como es importante cuál es tu eslogan, cuál es tu equipo, cuál es el equipo que va a mostrar y cuáles son los productos y servicios dentro de la matriz de ejecución, para que podamos tener cumplimiento exacto de el motor estratégico. Cuando tenemos todos esos puntos, vamos a poder llegar el punto de brief, vamos a tener claro el mapa del negocio con las líneas empresariales y vamos a poder delimitar como las acciones que vamos a ir desarrollando. Cuando podemos ejecutar todo esto, pues podemos entender los 4 puntos principales que te van a hacer que tú tengas victorias tempranas en una estrategia de growth. ¿Cuál es el problema que tú le estás planteando a las personas y cómo lo soluciona como un héroe tu compañía? ¿Cuál es el alcance del proyecto? El alcance del proyecto es fundamental porque si no se vuelven proyectos de más de 2 años que son inviables dentro de marketing digital porque los algoritmos cambian demasiado rápido. ¿Cuál es tu público objetivo? Ese público objetivo lo deberías sacar por el Business Manager de Facebook y sobre el Business Manager de Facebook hacer una delimitación inicial para que te dé un tamaño gigante del mercado. ¿Quién es tu target? ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo lo ves? Desde psicográfico, desde demográfico y desde sociográfico. ¿Y cuál es el buyer persona? Que para el buyer persona sí les tengo un ejercicio. Referencias de las competencias que vamos a tener y cuál es ese tiempo o ese time que vamos a ejecutar como si fuéramos deportistas de alto rendimiento y cuáles son las observaciones que vamos a desarrollar. Cuando nosotros tenemos eso, que les voy a documentar hoy, tenemos un brief. Nosotros lo podemos llenar de esta manera que puede ser mucho más fácil y que puede ser intuitivamente para sus agendas muchísimo mejor, o lo podemos llenar con estas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro eslogan? ¿Cuál es nuestro logo? ¿Qué son los productos o servicios que vendemos? Producto por producto. ¿En qué cree la marca? Que es muy importante el belief o el propósito de lo que estemos desarrollando. Si la marca fuera una persona, lo pueden categorizar en 3 maneras. Una, si son adictos al fútbol, con un futbolista. 2, si les gusta el cine y demás, háganlo con un actor real. Y 3, si son muy millennials o muy centennials, háganlo con un reggaetonero. Funciona muy bien porque encasillarse en qué podría ser la personalidad de marca te va a permitir saber cuál es el estilo gráfico que vas a poder ejecutar y cuáles son las audiencias relacionadas hipersegmentadas dentro de redes sociales. ¿Por qué? Porque los cantantes, las actrices, los futbolistas y los reggaetoneros, cuando tenemos una marca en Colombia, son los que más seguidores tienen y te permite correlacionar
tu música, tu marca con la música y demás, y te permite hacer una exploración bastante interesante cuando estés bajando los contenidos a TikTok. ¿Cuáles son los pilares de marca en bullet points? ¿Cuáles son las historias importantes de la marca? ¿Qué es lo último que se ha ganado? ¿Cómo se lo ha ganado? ¿Qué ha tenido? ¿Cómo son las acciones importantes? ¿Cuál es la propuesta de valor diferencial sin innovación y sin servicio? Porque asumimos que todo el mundo lo tiene bueno. ¿Cuáles son los principales puntos de dolor? ¿En qué está mal la estrategia? ¿Por qué no estamos alcanzando los rendimientos? Este es el momento para que ustedes se desahoguen. Quiero crecer exponencialmente, la conversión del dólar me está matando, tengo un jefe que me está pidiendo que crezca tanto, el e-commerce tiene que vender más que un punto de venta y si los ponen totalmente en puntos de dolor lo podemos ir desarrollando. ¿Cuál es el objetivo digital de la empresa? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué? ¿Quién es su cliente? ¿Cuál es el cliente que espera? ¿Cuáles son los puntos de dolor? ¿Cuáles son los procesos de compra? ¿Cómo es ese proceso de compra? No, pues lo primero es que sale a la calle, busca apartamentos, no los encuentra, entra a Google, en Google le aparece metro cuadrado de estrenar vivienda y demás, pero esos apartamentos no son del estilo de ese cliente, por ende, busca recomendados o busca en grupos de Facebook, en ese grupo de Facebook me mira a mí, busca los apartamentos que sean necesarios, esos apartamentos y demás. Entre más mapeado tengan el funnel de compra actual, vamos a poder mejorar más la estrategia. ¿Cuáles son los referentes del proyecto? ¿Cuál es tu competencia directa? ¿Cómo se realiza la venta? ¿Cómo se realiza el onboarding y el ongoing? ¿Qué servicios postventa tiene? ¿Cuáles son los canales digitales más utilizados por el grupo objetivo, por la competencia y por el cliente? Cuenta, tienen una base de datos, la tienen optimizada, no la tienen optimizada, cómo la utilizan, cómo la desarrollan y cómo se genera su discurso de venta. Y lo más importante de cuando estén desarrollando su discurso de venta, sea una venta en retail o sea una venta en retail por medio digital o sea una venta consultiva o sea una venta de torneos de Warzone, es yo que le tengo que decir a un chino de 15 años para que me compre mi torneo, además de darle $1000. Y entendiendo eso, pues ya puedo bajar toda esa narrativa a contenidos. ¿Y por qué a contenidos? Porque la marca, como desarrollo empático y entendimiento y demás, se tiene que comunicar con el otro IRCO. ¿Cómo se va a comunicar? ¿Cómo se comunica? La distancia más corta entre un punto A y un punto B es una línea recta. En este caso, la línea recta es un contenido. Es una narrativa de comunicación que te permite contar una historia y que esa historia le llegue a las personas y sobre el entendimiento de que le llegó a una persona lo pueda ejecutar. Y de ahí tienen que tener claro cuáles son los referentes de contenidos principales. No, mis referentes principales son los contenidos de marca personal tipo norteamericanos que empiezan a contar una historia supremamente larga y esa historia van teniendo la narrativa y en esa narrativa cuenta que son terraplentistas y en el que son terraplentistas aparece un unicornio. Enganchó, movió, buscó y demás. Esos referentes de contenido hacen que la historicidad se pueda desarrollar. ¿Cuáles son los tópicos claves a desarrollar? Producto, precio, plaza, promoción y narrativa. Cómo mi producto es un héroe y cómo ese héroe me va a contar una historia y cómo se va a ir desarrollando. ¿Cuáles son los objetivos de contenido? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Cuál es el tono? ¿Existe un UX Writing? ¿Existe un tono como lo tenemos los paisas o como lo tienen los rolos, o como lo tienen los panameños, o como lo tienen los costarricenses, que uno sabe que son de esa tierra? Es lo mismo que el UX Writing. El UX Writing se creó para que ustedes puedan contar una historia sobre una narrativa que el texto le pueda poner ese tono y esa forma de la misma manera que ponen el diseño a la forma en que escriben. ¿Cuáles son las buenas palabras? ¿Cuáles son las malas palabras? ¿Cómo buscan y encuentran la marca actualmente? ¿Cómo están posicionados en Google? ¿No están posicionados en Google? ¿Por qué? Si no están posicionados en Google, solo están haciendo estrategias de redes sociales. ¿Por qué? Es que mi grupo objetivo son personas de 14 años. Esas personas de 14 años, desde hace 6 meses para acá, descubrieron ChatGPT y en ChatGPT le preguntan todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para meternos en el motor de búsqueda de Bing, que es el dueño de ChatGPT, y nosotros cómo podemos tener una apelación o un entendimiento de la comunicación de cómo lo vamos desarrollando? Y entendiendo esto, es cómo lo vendo, cómo se vende, cómo se comunica actualmente
qué les gusta de la comunicación actual, qué no les gusta de la comunicación actual y cómo lo podemos ir desarrollando. Cuando vamos a ver otros ítems, en pauta vamos a ver los tamaños de mercado, quiénes son sus principales competidores y demás. Cuando vamos a ver ingeniería es cuál es el dominio, cuál es el hosting, cuál es el framework, cómo estamos desarrollando el CMS, si nuestra página tiene Tag Manager, tiene Search Console, tiene Looker Studio, si estamos hablando de UX UI, es cómo está la arquitectura de información, cómo está la visualización de información, el mapa fotográfico está de acuerdo al UX o no está de acuerdo al UX, cuáles son los estilos de marca, cómo se está empoderando el manual de marca en función de la arquitectura de información, yo cómo tengo la señalética dentro de mi página web, cómo estoy teniendo assets que estén de acuerdo a las personas que no ven, que no oyen y demás. Yo cómo estoy adaptando mis assets digitales a eso, cómo los estoy entendiendo, cómo se está posicionando en motores de búsqueda, cómo se abren las búsquedas cuando hablas de producto o servicio, cuando hablas de marca, cuando hablas de modelo de negocio, cómo está la búsqueda, está 100% orgánica, no está 100% orgánica, me buscan por el stock de shop dentro de Google o me están buscando por el buscador normal o me están buscando por imágenes o me están buscando por videos o como yo estoy haciendo posicionamiento orgánico en motores de búsqueda en función de videos o cómo estoy estructurando la comunicación, cómo estoy disparando correos electrónicos, cuál es el quality a la base de datos, cuál es el entendimiento, cómo estoy desarrollando. Y acá vamos a hacer la concentración de información como la primera documentación científica de los entendimientos de los proyectos que ustedes están ejecutando, entendiendo que la narrativa de comunicación lo es todo y entendiendo que tienen social media, vocería experta, servicio de atención al cliente, automatización de procesos de marketing, mailing, WhatsApp y demás, pauta y todo el entorno de la página web. Entendiendo como esto, esta es la primera documentación más fuerte dentro del desarrollo estratégico, porque esta te permite saber cuánto es el costo por adquisición de un cliente, cuánto es el costo por adquisición desde vocería experta o marca personal de un cliente, cuánto o cómo se desarrolla el sistema de atención al cliente en función de PQRs, en función de búsquedas orgánicas, en función de cuáles son los vídeos que están preguntando en pauta y demás, cómo estoy disparando correos electrónicos y me voy a un punto en específico dentro de automatización, cuál es la calidad de la base de datos, cuál es ese disparo de la base de datos que está bloqueando inmediatamente porque ese correo tiene 600 años, dos, y no lo utilizan. ¿Cuáles son los campos que me faltan? ¿Cómo se analizan los datos? ¿Cómo lo exporto en un XLS? Si tengo un CRM, ¿cuál es el mejor CRM para mi compañía? ¿Cuál es el peor CRM para mi compañía? ¿Cómo no compro un Ferrari para andar en patineta en Bogotá? Porque generalmente esos son los principales errores dentro de las estrategias, es que se compran un Ferrari y le utilizan una puerta o el portavasos. ¿Cómo lo entiendo y cómo documento todos estos ejercicios? Y eso me permite poderme parar en qué necesito para hacer hipotetización y para que mi camino estratégico yo me pueda demorar lo que dura este curso, 4 semanas, en poder pensar y desarrollar cuál va a ser mi estrategia de marketing digital, pero cuál van a ser mis victorias rápidas o mi equipo rápido o mi equipo de growth hacking o mi equipo de traffickers que lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es el benchmark de la categoría? ¿Qué necesito entender del análisis de la categoría? ¿Cómo voy a dimensionar el mercado? ¿Cuál es el journey y cuál es el estado de los assets? Entendiendo este tipo, estas acciones como tal, pues nosotros aquí podemos empezar a desarrollar son las ejecuciones. Las ejecuciones iniciales cuando estamos viendo el punto cero es una que nos enseñaron en la universidad y que es una mamera, que son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades nos permiten saber dónde estamos parados. ¿Cuáles son las debilidades de mi compañía? Mi compañía es dependiente a mí. ¿Cuáles son las amenazas? Si llega una Manuela más inteligente o si llega otra Manuela antropóloga o si llega una multinacional a Colombia, me va a partir. ¿Cuál es la fortaleza? Que tengo una marca personal o que tengo unos assets digitales o que tengo unas comunidades que me van a ayudar. ¿Y cuáles son las oportunidades? El mercado colombiano
que en este momento están de evaluación y yo puedo trabajar con equipo totalmente capacitado a precio ínfimo en Estados Unidos, pero no voy a competir por precio. Y eso también lo tienen que tener muy claro cuando están haciendo procesos de internacionalización de negocios. Los procesos de internacionalización de negocios siempre fallan cuando tú solo peleas por precio. No eres de India, no pelees solo por precio. Cuando tú integras dentro del modelo de negocio otro tipo de fortalezas o otro tipo de oportunidades, te va a desarrollar. ¿Y cómo podemos detectar las ventajas competitivas dentro del desarrollo de nuestra empresa? Si bien nosotros tenemos y vamos a responder esto inmediatamente, listo. ¿Cuáles son las debilidades? Las debilidades es que tenemos 2 líderes dentro de la compañía y dentro de los 2 líderes de la compañía no podemos abarcar más pedazo que Bogotá, Medellín, Cali. ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas es que puede llegar una multinacional. ¿Cuáles son mis fortalezas? Que conozco el modelo de negocio. ¿Cuáles son mis oportunidades? Explotar la marca personal para que me lleguen muchísimos leads y cuando exploto la marca personal, le puedo a mis realtors bajar esos leads y esos leads van a ser de calidad. Entonces, cuando vamos a detectar las ventajas competitivas en acciones de marketing digital, es muy importante que los factores de éxito o los casos estén documentados para poder delimitar y hacer un análisis cualitativo de cuáles fueron los casos y sobre los casos poder empezar a desarrollar. Normalmente esto se puede hacer de otras formas, pero buscar las ventajas competitivas sobre los casos ejecutados, así sean casos de fracasos, les permite contar una historia y dentro de la narrativa de la historia que van a desarrollar, esto es bastante importante. Ahora bien, estamos en un retail y ese retail de moda tiene que comunicar que tiene un muy buen producto, pero hay una competencia china que hace que nuestro producto no se vea tan relevante, tan fuerte y demás. Dentro de las estrategias de narrativa, que es lo que le ha funcionado a muchas marcas en Estados Unidos, es poner esas ventajas competitivas en voz de otros. Entonces, es empezar a conseguir una colección de influenciadores, pero que no trabajen como influenciadores, sino que solo graben el contenido y demás, y nosotros poder coger todo ese contenido de moda, de retail y demás, y poderlo llevar dentro de nuestra plataforma y poder contar diferentes historias. Y esas diferentes historias está el Gen Z, está el Millennial, está el Centennial, está el Boomer, contando la misma historia dentro de nuestra comunidad sin influenciadores y demás, y está utilizando nuestro producto. Porque nosotros vemos muchas en las tácticas de marketing digital, tácticas bastante fuertes y bastante costosas con los influenciadores, pero hay una nueva forma de comprar a esos mismos influenciadores por 1/3 de acción, que es solo hacer que graben el producto, que se graben con el producto, que utilicen el producto y que tú lo puedas publicar, pautar y ejecutar dentro de una estrategia completa, porque sabes que en la diversificación de términos vas a poder buscar las ventajas competitivas de tu compañía y poderlo pautar en display ads o en otro tipo de acciones que te permiten tener el release del contenido, pero que no le estás pagando a la otra persona por su comunidad porque ciertamente no confías en ella. Entendiendo estas acciones, pues tú ves cuáles son las debilidades desde la narrativa de comunicación y desde el producto, cuáles las oportunidades desde la historia que cuentas y desde el producto, cuáles son las amenazas que tú ves desde la narrativa y desde el producto, cómo ves las fortalezas y cómo cuentas una historia. Esto cuando ya eres community manager o cuando ya eres creador de contenido, cuando un cliente maravilloso te pasa la narrativa del topa, de esta manera tú ya puedes crear un montón de ejercicios de comunicación que te permiten poner a este producto como el héroe, porque tú puedes contar todas las vicisitudes que tuvo este producto. Y cuando tú puedes contar buenas historias, vas a generar afinidad con esa persona que te está viendo y vas a poderle decir por qué es un buen producto, por qué lo deberías tener, cómo es la ejecución, cómo tienes una comunicación asertiva, cómo le cuentas una historia, cómo lo diviertes, cómo no lo diviertes y cómo lo entiendes a futuro. Y de ahí ya hacer un diagnóstico de la situación, ya la puedes hacer
desde el valor percibido y las ventajas competitivas que se relacionan a través de los clientes y el entorno competitivo que estás teniendo de ellos, y podemos detectar las ventajas competitivas de nuestra empresa, identificando todas esas fortalezas y debilidades basadas en esa narrativa, en ese producto, en ese servicio o en esta marca. Entendiendo esto, pues ya hacer todo el diagnóstico situacional en función de cómo es el valor de la posición competitiva de la empresa en acción con la posición del mercado, la posición económica y tecnológica y las capacidades propias, te permiten entender esa matriz de posición competitiva y en qué cuadrante está. Cuando entiendes esto, pues tú ya puedes ver en qué lado están los líderes, en qué lado están los agentes de cambio, en qué lado está la gente nichera tipo grupo objetivo súper cerrado, y dónde están las empresas establecidas. Entendiendo eso y entendiendo las narrativas de comunicación, tú puedes desarrollar este cuadro lógico, y cuando bajan a tus equipos tácticos, ya saben en dónde están y en dónde quieren estar. Si ustedes me preguntan a mí, yo donde quisiera estar, siempre en agentes de cambio. Pero hay empresas y marcas que les encanta estar en posición de liderazgo, en posición de liderazgo, en posición de elefante, en posición yo llevo a todo el mundo encima. Cuando eres un agente de cambio, eres una gacela. Te puedes tener un modelo de negocio hoy, puedes ver la diversificación, puedes cambiar ese modelo de negocio o ese modelo de productos, puedes ver si prueba, y cuando lo pruebas puedes ir un montón atrás, adelante y demás. Cuando eres una empresa muy nichada, entiendes que tiene un valor percibido dentro del nicho bastante importante, pero abrirse dentro de las ejecuciones del nicho y buscar otro tipo de empresas que te pueden comprar, ahí puede ser un poco conflictiva. Y empresas establecidas, a diferencia del líder, son empresas que no son un elefante, sino que son como un hipopótamo con una ballena y un unicornio adentro. Son empresas lentas, son empresas que puede venir otra pandemia y pueden resistir, son empresas que tienen una estabilidad económica y una estabilidad de más, pero que no les permite tener tanto crecimiento, tanto movimiento, tantas acciones que a veces como empresas de tecnología o como empresas más pequeñas quisiéramos estar en otro cambio totalmente. Entonces, entendiendo eso, pues tenemos el ejercicio que es cuál es la competencia desde la narrativa de comunicación y cuál es el histórico de la historia comunicacional que está desarrollando nuestra competencia y cuál es el producto. Si nosotros tenemos una tarjeta de crédito digital como una fintech que está acá, pues cuál es la narrativa de comunicación que le está diciendo la competencia o cómo la competencia está construyendo esa narrativa de comunicación. Y esa narrativa de comunicación está diciendo, somos un unicornio morado y como somos un unicornio morado, usted debería comprarme. Pero si yo soy un público bastante especializado y yo soy una persona del agro, especializada en agro, a mí me importa tres carajos que sea un unicornio o que sea morado. A mí me importa que esa tarjeta de crédito o ese crédito, primero, me lo presten a mí, segundo, lo pueda pagar rápido. Y tercero, desde la idealización de producto, es si tengo una tarjeta de crédito digital, ¿yo cómo puedo hacer que esa tarjeta de crédito digital se manifieste en acciones tangibles para que el cliente me pueda desarrollar? Cuando estoy hablando de la posición del mercado es cuando yo estoy viendo los agentes de cambio, los líderes, las empresas establecidas o las empresas de nicho o como ustedes quieran montar este cuadrante de crecimiento o cómo lo van a desarrollar, poder entender cuál es esa narrativa y por qué, a pesar de todo, Adidas.es es una empresa de nicho y no es una empresa líder. ¿Por qué llegó ahí? Porque Nike es un agente de cambio y es un líder. O porque una de las empresas que está acá abajo es una empresa de nicho y no hay ninguna empresa establecida. ¿Eso qué te permite? Te permite tener una narrativa de comunicación, te permite tener un insight de comunicación de cómo lo están haciendo ellos y cómo lo puedo desarrollar, y me permite tener una posición en el mercado, entender la posición y cómo voy a comunicar esa posición en el mercado. Y un punto importantísimo es cuáles son las capacidades propias del equipo. Lo vimos desde el brief, desde quién es mi equipo, quién es el eslogan, quiénes son los propietarios, cómo lo hacen.
pero esas capacidades propias es que me demuestran dentro del entorno competitivo y dentro de la comunicación, yo cómo cuento esa historia de mi startup, cómo cuento una historia de que voy a cambiar el mundo, cómo cuento que una tarjeta de crédito puede hacer tu sueño realidad, que una tarjeta de crédito puede hacer que tú cumplas la meta de facturación del agro, que una capacidad propia desde una capacidad de endeudamiento te puede ayudar a desarrollar o ejecutar los entornos de comunicación. Entendiendo esto, tú haces el cuadrante de crecimiento de comunicación y empiezas con el benchmark tradicional. El benchmark tradicional, que es donde todo el mundo falla, y hoy estaba en una reunión y me dijeron que van a tener un benchmark mensual. El benchmark lo pueden hacer cada 3 meses y está bien, pero donde fallan todas las estructuras de benchmark es en el objetivo del análisis de la competencia. Generalmente los benchmark no están basados en un objetivo y parece ser muy escuelero de mi parte, pero si tú no sabes por qué razón te vas a comparar con otro huevón, no deberías compararte. Entonces, el objetivo hace que tú sepas dónde y con quién compites realmente, porque muchas veces dentro de los benchmarks tú no necesitas saber muchas cosas de tu competencia, identificar las oportunidades de negocio desde las debilidades de negocio del cliente, entender y detectar elementos diferenciales que hacen que tu producto sea único y reemplazable y promover la reacción de la competencia cuando hacen marketing realmente interesante. Digamos, hay clientes, hay competencias de ustedes que ustedes la tienen súper acá y que esas competencias lo único que hacen es copiar las acciones. Al que le cayó el guante, le que se lo echan. Pero muchas veces esa competencia hace las cosas mal, compra seguidores o hace otro tipo de acciones y uno está casi como enseguecido de que lo están haciendo y no necesariamente es. Pero hay empresas que hacen muy bien su marketing, reaccionan bien, crean contenido, tienen un propósito, están con ese feeling como tal. Y entonces ahí no reaccionamos. Por eso estas tablas uno las hace cada 3 meses, una vez por Q, y uno tiene unos ítems ya guardados para que uno pueda hacer cortes si quiere cada mes. Y en esos cortes poder saber dónde están, si ha crecido, si no ha crecido, si hay oportunidades en los modelos de negocio, si hay elementos diferenciales o si hay reacción de la competencia. Entonces, me permite saber dónde estoy, identificar oportunidades de negocio, detectar las diferencias y poder promover una sana competencia. Entendiendo como esto, pues es muy importante que dentro del benchmark ustedes puedan comentar un informe de competencia que cumpla los elementos en específico. Estos elementos es cuáles son los precios que trabaja la competencia, cuál es el tráfico de clientes. Si el tráfico de clientes no lo tienen, hay una herramienta que se llama WooRank, que en esa herramienta que se llama WooRank les va a ayudar a dimensionar cuánto tráfico tienen a sus páginas web. ¿Cuáles son la tipología de clientes y quién le comenta sus chats o sus comunicaciones o su Instagram para poder delimitar el arquetipo de comunicación? ¿Cuál es la reputación o la satisfacción de la clientela? Una competencia sin buena reputación no debería estar dentro de los desarrollos como tal. ¿Cuál es el dimensionamiento o la distribución? WooRank. Acá te la escribo. WooRank. ¿Cuál es la reputación y la satisfacción? ¿Cuál es el sistema de distribución? ¿Cómo están distribuidos? ¿Cómo están desarrollados? ¿Cómo se sienten? ¿Qué productos tienen? ¿Qué no productos tienen? ¿Cómo lo están ejecutando? ¿Y cuáles son las dimensiones y con qué aspecto están trabajando? Es bien importante que dentro de los ítems ustedes tengan correlacionado si tienen página web, si no tienen página web, si tienen posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, si no tienen posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, cuáles son las estructuras de redes sociales, cuáles son las estructuras no de redes sociales, cuál es el campo situacional. Ustedes pueden ir a levantar información en la Cámara de Comercio o pueden ir a levantar información con un cliente oculto. Entre más información en Q, o sea, en 3 meses, ustedes puedan levantar y puedan entender, hace que ustedes puedan tener una mejor diferenciación desde el DOFA o desde el DODA-DOFA. El análisis de los líderes del mercado, qué ofrecen los líderes del mercado, qué precios tienen,
qué publicidad hacen, cómo destacan, dónde venden sus productos y sobre todo quiénes son. ¿Sus clientes son mis clientes o sus clientes son totalmente diferentes a mí? Por más que sea el líder del mercado es mi líder de nicho de mercado. Es una empresa que lidera, es una empresa de gente de cambio, es una empresa, es un monstruo que lidera, pero es una empresa internacional. Puedes solicitar un informe. Este informe lo puedes, si quieres me puedes decir, Manu, ¿cuánto invierte esta empresa? Y yo te puedo ayudar para que tú puedas tener una situación de cuánto consume y cuáles son los puntos débiles o los puntos fuertes. Acá en este fondo, en Solicito un informe de la empresa, en el chat les voy a dejar unas 5 herramientas que también están en este informe para que ustedes puedan delimitar cuánto invierte la competencia, cuánto posicionamiento orgánico tienen, cómo lo están desarrollando, cuánto tráfico tienen y qué deberían hacer. Y solo con estos primeros pasos que ya hablamos, que son benchmark, que son punto cero y que son brief, ya podemos sacar las primeras hipótesis. Y lo normal es que tú siempre, cuando tienes una empresa o una compañía, dividas el equipo. Y esto es lo que más me ha funcionado para yo tener éxito con las 72 clientes que tenemos en la compañía. Entonces, el primero, se van a llamar un equipo de asalto. Ese equipo de asalto es un equipo táctico. Ese equipo de táctico llega, invade, pelea y sale. Es un equipo que solo dura 2 meses en la cuenta o que solo dura 2 meses ejecutando primeras hipótesis o que relacionan. Y de segundo tienes un equipo estratégico. ¿Qué hace ese equipo estratégico? Se sienta y hace todo este PPT. O sea, se sienta, que puede ser los líderes de la compañía o demás, se sienta, piensa cuál es el camino estratégico para ganar esta guerra, cómo va a plantear el mapa, cómo va a ejecutarlo, dentro de la ejecución, cuáles son los ítems en específico, va a tener los análisis de la estrategia, va a tener el benchmark, va a tener el punto cero, va a tener todos los dashboards. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú trabajas con estos dos equipos de asalto, este equipo de asalto va a ser que tú pegues primero y que cumplas las metas con unas primeras victorias. Cuando tú consigues adeptos con esas primeras victorias rápidas en función de la adquisición, tú vas a ser un buen growth officer, vas a ser un buen líder de marketing y vas a tener el respeto de las juntas directivas de arriba. Pero, por el contrario, el otro equipo lo que va a hacer es planearse muy bien el año, que se vea arquitectónicamente bien montado. Va a pensar en cuál es la narrativa de comunicación, cómo se desarrolla la narrativa de comunicación, cuáles son los productos y servicios. Va a poder empezar despacio con todas las acciones, con todas las ejecuciones, con todos los entendimientos, y sobre eso va a poder desarrollar, entender o ejecutar una comunicación a la medida para esto. Entendiendo esto, pues tú puedes montar todo el informe de la competencia sin subestimar a la competencia, porque la competencia, si está ahí, está vendiendo, puede que la esté cagando, pero sigue siendo la competencia. Segundo, no olvidar la competencia indirecta, y esto le pasó a BlackBerry. BlackBerry, primero, por falta de innovación, se lo comió el mercado, y siguiente, por olvidar a la competencia indirecta, no se dio cuenta que lo iban a matar. Entonces, siempre tengan esa competencia indirecta o esa comunicación íntima. Tengan estos ítems a cotejar dentro de las acciones, la web, la geolocalización de los competidores, la tecnología. Es importantísimo que ustedes sepan. Otra agencia, digamos, mi competencia como sí, señora agencia, es una agencia que se llama Interactive Media, que es de un amigo. Interactive Media, ¿con qué base tecnológica está? Tiene un WordPress, tiene Zoho y tiene Google. ¿Qué me permite saber? Que si yo saco una plataforma tecnológica que esté en un Java o que esté en un React Node.js, voy a tener mejor posicionamiento en motores de búsqueda, voy a tener mejor refactorización del sistema como tal y voy a hacer que carguen mis propiedades o mis productos de manera más rápida. Cuando cargan de manera más rápida, yo estoy apelando a la impotencia de ese usuario para ver esa foto de ese producto y comprarlo muy rápido. Tener cuáles son las redes, cuáles son los contenidos, cuáles son los tonos de contenido de la competencia, cuánta gente lo visita, más o menos cuántos leads tiene, qué quejas de servicio tiene, cómo comunica esas quejas, qué atractivo en la calle tiene, cuáles son los horarios de apertura y de cierre, cuál es la antigüedad del modelo de negocio, cuál es el número de empleados, y mapear el número de empleados les permite
divisar quién es su futuro grupo objetivo, divisar quién es su marca empleadora y volverse fuertes en una red social que es bien importante para ustedes, que se llama LinkedIn. Ver quiénes son sus proveedores, cuál es el ritmo de rotación de la existencia o cuál es el ritmo de rotación de clientes, sobre el ritmo de rotación de clientes, cuál es la capacidad económica, cuáles son la tecnicidad en las cuales desarrollan marketing, cuál es el desarrollo de la venta y cuáles son los modelos de negocio. Entendiendo esto, ustedes desarrollan este ejercicio que está en amarillo y podemos entrar a la parte final de la clase, que es el estado de los assets. Ustedes cómo vigilan o cómo entienden cómo están los assets de la competencia. Entonces, generalmente nosotros revisamos los assets en función de los contenidos, de automatización, de social media, de marca personal o vocería experta, de toda la inversión en pauta, de lo que tienen en diseño de la página web, de lo que tienen en arquitectura de la página web, de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda y en los sistemas de ingeniería. ¿Cómo van a desarrollar cada una de las cosas? Primero, para poder analizar un estado de los assets en función del contenido, tenemos que hacer un reconocimiento a la decisión de compra. ¿Por qué están comprando la competencia y no están comprando a mí? Generalmente es el tono de comunicación, porque todo es el tonito. Entonces, ¿cómo es el tono de comunicación? Lo primero es entender cuál es el tono de la comunicación de mi competencia, por qué lo hace agradable o por qué no lo hace agradable. Yo cómo me puedo posicionar ahí. La forma más fácil es con una técnica que se llama un keyword research. Vamos a buscar las palabras clave con las cuales nos están buscando o están invirtiendo en pauta para poder delimitar cuáles son los nodos objetivos de cómo comunicarnos, si es modelo de negocio, si es modelo de producto o si es marca. Lo segundo, vas a hacer un análisis cualitativo de cómo escribe. Escribe como paisa, escribe como community manager, escribe como rolo, escribe como el colombiano, escribe como panameño, escribe como ecuatoriano, como costarricense y demás. Ese tono, como lo es todo, hace que cree cercanía o que cree rechazo. Es muy normal que las universidades latinoamericanas digan, lo mejor que tienen que hacer para una marca es escribir español neutro. Y no, no lo es. El español neutro tapa la emotividad y la sensibilidad de muchas marcas. Entonces revisen cómo están escribiendo, en qué tono lo están haciendo y demás. Y una cosa bien importante es cómo conquista a sus clientes. Entonces, imagínense de la misma manera que ustedes tienen Bumble, o que tienen Tinder, o que tienen Grindr, o que tienen lo que sea para levantar, es cómo desarrollan ese discurso de venta para que salgan las marcas por esas personas, o sea, para que adquieren clientes. En función del el ajuste o el entendimiento de cómo está creada la narrativa, tú deberías ver cuáles son las métricas de redes, iniciales, cuáles son las métricas de newsletter, si hay disparos de correo electrónico, si lo abrieron o no lo abrieron, si tienes métricas de vocería experta. Las métricas de vocería experta generalmente o están en Instagram, o están en TikTok, o están en LinkedIn, siendo LinkedIn la reina de las reinas. Entonces, ahí lo que estás buscando es, esa persona tiene likes, esa persona tiene comments, cómo se está comunicando, está haciendo contenido. Y acá un tip rápido de etiqueta. Solo el 2% de la población mundial hace contenidos en LinkedIn. Entonces, una empresa que base dentro de su estrategia de marca personal sus contenidos en LinkedIn hace que tenga toda la relevancia del mundo, y por eso es que ganan para compañías B2B mucho más fácilmente, porque es un océano. Ya no es tan azul como en mi época, pero es un azul como mi pelo, azul con raíz, aguanta. Y este tipo de comunicaciones les permite tener una táctica de marketing digital, que no vamos a hablar de tácticas, pero les funciona muy bien para marcas B2B o por marcas de gran valor. ¿Qué están haciendo en relaciones públicas? ¿Cómo se comunica con el usuario? ¿Cuál es la experiencia del usuario? Entonces, la experiencia del usuario lo puedes ver desde UX, desde posicionamiento orgánico, motores de búsqueda o desde ingeniería. Pero ¿cuál es la experiencia del usuario dentro de la compañía? ¿Es una experiencia buena? ¿Es una experiencia mala? ¿Por qué se está desarrollando y demás? Y ahí puedes verificar la opinión dentro de Google My Business, dentro del App Store y demás. O puedes ver social media y los comments. Las iniciativas de retención agresiva o cómo retienen clientes, es muy normal que las empresas de servicios no tengan iniciativas agresivas de retención, y ahí tú te puedes meter.
Entonces, si eres un realtor, normalmente los realtors no tienen retención sistemática. Y ahí se complementa un montón a los modelos de negocio. ¿Cuál es el contenido de brand? ¿Cuál es el contenido educativo? ¿Cuál es el contenido de producto? ¿Cuál es el contenido de venta? Y así vamos con todas las prácticas de marketing digital. Ah, es que mi empresa no tiene automatización. Ok, pero deberías tener base de datos, deberías saber cómo están los campos o cómo está estructurada tu base de datos, qué campos tienes faltantes. No, Manu, no tengo base de datos. Y yo te pregunto, ¿y entonces qué tienes? No, pues Manu, yo trabajo con un Instagram y con un TikTok. Ah, y con un Twitch. Y entonces, si tú lo que quieres es trabajar con esto, lo que tienes no es una comunidad, es una audiencia. Y entonces esa audiencia siempre depende del canal de terceros. O sea, siempre depende de Twitch, siempre depende de Instagram o siempre depende de TikTok. Entonces siempre vas a ser pautodependiente. Si no tienes procesos de automatización o no tienes CRM o demás, estás perdiendo la oportunidad de crear tu propia comunidad. Y ese es el punto más importante de ese punto cero. Cuando tú te das cuenta de, puta, le he invertido X millones de pesos o X millones de dólares o de pesos argentinos o de pesos mexicanos a otros medios y no tengo una real base de datos. Entonces te compromete a que tu compañía se va a desarrollar sobre tu base de datos, entendiendo que las redes sociales no son para toda la vida. Si ustedes supieran, desde el 2009 que yo empecé a trabajar en esto, hasta el 2019 que fue el pico de Facebook, cuánto invertí en fans. Y esos fans se quedaron ahí y no los pude migrar a ninguna red. Y esa red nunca va a volver a ser igual. Pues perdí la plata, porque sí tuve una comunidad, sí tuve una audiencia, sí tuve un montón, pero cosas a largo plazo no las tuve. Entonces, la inversión dentro de tu base de datos y tu estructura de comunicación lo es todo. ¿Cuáles son las cifras de disparos? ¿Cómo tienes el CAC? ¿Cómo tienes el ROAS? ¿Cómo tienes los flujos de verificación? Y cómo estás verificando que la base de información y que los términos y condiciones y la política de seguridad de la información y del opt-in lo estás desarrollando. Cuando estás mirando el punto cero de redes sociales, es creo que el más fácil y el más común. Lo puedes hacer con una herramienta que se llama Metricool, lo puedes hacer con WordRank o lo puedes hacer con otro tipo de acciones y ahí lo buscas métricas de redes, fans, seguidores, en qué país están, cuál es el servicio de atención al cliente y cuáles son las preguntas que dejas y respuestas. Es bien importante que de ahí puedas delimitar si hay casos de éxito o testimoniales. Desde vocería experta, ¿qué está hablando el vocero experto? ¿Por qué está hablando de eso? ¿Cuánto engagement tiene? ¿Cuál es el top de influenciadores del mundo entero? ¿Cómo está él o cómo está tu vocero experto? Si habla con los colaboradores de frente con todo el mundo, si tiene un top equipo y si ese equipo lo está manifestando en noticias y demás, que es generalmente como se hablan las marcas personales en función de una compañía. En pauta es cuál es el costo aproximado por conversión, cuánto es el CPA, costo por adquisición, cuál es la tipología de campañas. Existen 3 tipologías de campañas: performance, brandformance y branding. ¿Cómo voy a delimitar los grupos objetivos por campaña? ¿Cuál va a ser el CTA de cada uno? ¿Cuál es la definición del medio y por qué estoy pautando en ese medio? ¿Por qué sigo pautando en Facebook? Ah, eso sí me está convirtiendo, no tanto como antes, pero me está convirtiendo. Ok, ¿cuánto es la participación del presupuesto de publicidad a Facebook? ¿Y cómo nosotros hacemos una diversificación? Ah, no, humano, es que no lo mires en Facebook como Facebook, sino míralo como Meta. Ah, ok, entonces la delimitación es que estás montando toda la pauta en la sección de Instagram y en la sección de WhatsApp. Si es así, ¿cómo lo estás desarrollando? ¿Cuál es el CTA? ¿Cómo lo vas a ejecutar? ¿Cuáles son las definiciones de métrica por medio? ¿Cuáles son los píxeles? ¿Cómo estás pixelando tu página? ¿Está bien pixelado? ¿Tienes bien el CTA? ¿Tienes el mapa de ventas? ¿Cuál es la estructura? ¿Está tu business manager en pesos o en dólares? Si está en pesos, estás pagando los impuestos de tu respectivo país, como IVA en Colombia. Todas las cuentas que están en pesos pagan IVA este año. Ahora, si estás en dólares, ¿cómo estás pagando en dólares? ¿Cómo estás legalizando todo ese proceso? Y en función de la arquitectura de información, cómo está tu diseño, cómo está tu prototipo, cómo está el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda,
cómo está el diagnóstico de las palabras clave, cómo está el keyword research, tienes palabras nicho, cómo te están encontrando, tienes una aplicación, cuál es la aplicación que tienes, tiene ASO o tiene SEO. ASO es solo para aplicaciones, SEO es solo para web page. ¿En qué tecnología estás? En back, en front y en DevOps. Back, la parte de la base de datos, un React Node.js, un Java o el lenguaje de programación que estés teniendo, un Laravel. En front, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu CMS? ¿Cómo estás haciendo el corte y demás? ¿Cómo estás en DevOps? Ah, tengo un servidor de AWS, este servidor está en tres segmentos, está en Mississippi, está en Oregon y está en otra parte. ¿Cómo lo estás teniendo? La arquitectura de información y los balanceadores de carga. Me dices, no, Manu, yo tengo un Vitex y Vitex tiene un Amazon Web Service y ese Amazon Web Service me lo provee Vitex. Ok, y entonces, ¿cómo tienes una estructura de respaldo? ¿Cómo se va a desarrollar? Y entendiendo eso, pues tú ya puedes hacer un social listening, que es una búsqueda de todo lo que están diciendo de ti, y puedes tener un ban de leads. Entonces, si tu journey de conversión tiene una llamada y es en esa llamada tú cómo estás calificando el lead, de un MQL a un SQL, de un SQL a una venta exitosa. Te dejo el ejercicio y entiendes más o menos cómo son las tácticas de comunicación. Para terminar rápido, un keyword research es una búsqueda de palabras clave dentro de Google que te permite entender cuál es la palabra más densa dentro de tu estructura de contenidos y qué es la palabra clave con la cual te buscan más y tú tienes que hacer más contenido sobre eso. El usuario tiene tres intenciones. Tiene una intención informativa, saber el chisme de tal cosa. Tiene una intención transaccional, quiero comprarme los tenis ya. Tiene una intención de navegación, quiero saber cómo está el dólar en Colombia o cuál es la TRM. Entendiendo estas tres intenciones informativas, quiero saber algo. Transaccionales, quiero comprar algo. Navegacionales, quiero investigar, quiero ver, quiero meter el tiempo. Generalmente las navegacionales se ven mucho más en TikTok porque uno navega y navega y navega y navega. Pero cuando tú estás haciendo un discovery y un keyword research en función es una estructura de navegación. Entendiendo eso, tú utilizas una de estas herramientas que están hipervinculadas acá y empiezas a desarrollar ese keyword research. Ese keyword research es buscar las palabras clave que se asocian a tu marca o que se entienden para tu marca, que te permiten estructurar los ideales de comunicación y entender si las categorías de información o los keywords van a concordancia exacta, como running shoes, si van a una concordancia más amplia, ¿dónde consigo running shoes? O si tienen una estructura más de compra, si yo lo puedo comprar, si puedo generar contenido o si puedo hacer otro tipo de estructura. Esto me permite correlacionarlo con el Google Search Console y al correlacionar las estructuras de keywords, me permite saber si los keywords de mi página están bien tagueados y están bien mapeados a niveles de prompt para que yo pueda delimitar una estructura que cuando busquen agencia de growth marketing aparezca yo o cuando busquen sí, señora agencia, término hablan a concordancia exacta, me encuentren a mí, pero también cuando busquen profesionales en marketing, me encuentren a mí. Concordancia amplia, una idea, concordancia exacta, un prefijo transaccional que te permite desarrollar. Concordancia amplia, una navegación o una acción informativa. Una concordancia exacta, una transacción. Una concordancia exacta a niveles que no son brand, una informativa. Una concordancia navegacional a brand, porque mi marca es buena. Entendiendo esto, yo puedo empezar a desarrollar cuáles son las estructuras en función de keyword research, de búsqueda de palabras clave que me permiten ejecutar
una comunicación concreta que posicione en Bing, que posicione en Google y que me ayude a que la matriz de audiencia me encuentre y se pueda desarrollar. Les dije que iba a estar dura la presentación. Y me acabo de dar cuenta que estuve toda la clase con la No, no, no. apagada. Con la cámara apagada y ustedes no me dijeron. Pero bueno, ahí les dejo como todo, yo haciendo caras para que me entendieran más. Pero bueno, esa es la clase de hoy. Tienen un par de ejercicios, hoy es pura clase magistral. Tienen los ejercicios, tienen la documentación y tienen todo. ¿Qué es lo que esperaría? Tienen un fin de semana bien bonito. Como les dije en las primeras clases, ustedes pueden decidir si hacen todos los ejercicios hasta el final o si hacen todos los ejercicios paso por paso. La idea, y a mí me parece más fácil que empiecen ya los ejercicios, son todos los ejercicios de diapos amarillas y en el momento que ustedes empiecen o a hacerlos o a delimitarlos con sus equipos, les va a ir muchísimo mejor. Manu, una pregunta. Dímelo. ¿Nos podrías, por favor, compartir las herramientas del Keyword Research y las demás herramientas que nos comentaste durante la presentación, por favor? Todo está en la presentación. O sea, mira, acá esto tiene unos hipervínculos. Miau, 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 miau. Y acá te permite ir a cada una. Ah, súper high tech, me encanta, gracias. Entonces ahí como que puedes ver y puedes desarrollar y demás. Voy a detener la grabación.